que hoy podamos ampliar sobre el conocimiento de los temas bíblicos para que tengan cada vez más fundamento. En el entendimiento de la palabra. Siempre es un privilegio compartir. Ayer tuve un problema técnico con el video que grabé en la mañana, quedó un poco borroso, no me gustó. Lo volví a grabar el tema en la tarde para poder mostrárselos o subirlo, y me puse a travesear un poco ahí los videos, la reserva de videos en TikTok, y se me borró. Entonces tal vez ahorita repasemos un poco un par de puntos que vimos ayer para que estén en contexto dentro del video para poderlo publicar hoy correctamente y aprovecharlo. Lo estoy compartiendo ahorita y lo estoy haciendo en un modo que en TikTok en la plataforma se llama modo dual. Ese modo dual ustedes tienen ahí, están visualizando en el teléfono, aquí aproximadamente en el medio de la pantalla hay una opción para tocarlo y se va a desplegar horizontalmente. Corren los comentarios hacia un lado y queda toda la pantalla puesta para poder ver las imágenes y las cosas y leer los textos y los versículos que vamos compartiendo. Entonces en esta versión está en la posición normal, vertical del teléfono, y usted si quiere, digamos, prestarle atención y poner el teléfono ahí para escucharlo, grabarlo, entonces toca el cuadrito que está aquí, este cuadrito, y el teléfono se va a ir a la posición horizontal, y en la posición horizontal pueden desplegar los comentarios hacia un lado y les queda completamente toda la pantalla, toda la imagen, para que lo puedan ver más detallado y puedan tomar imágenes de los textos que ponemos o de las representaciones o los apoyos gráficos que vamos a poner con relación al tema que estamos planteando. El propósito siempre es exponerle para que usted tenga una fe más sólida, para que su fe se fundamente de una forma más sólida en toda la escritura y pueda ver los detalles del cumplimiento profético. Ayer les explicábamos que, aunque nunca se los dicen, son cosas que están ahí y nunca se las explican. Todos estamos influenciados hasta el momento por alguna de las escuelas escatológicas. ¿Qué son las escuelas escatológicas? Lo que ellos llaman como el estudio de los eventos de la segunda venida. Entonces hay detalles ahí muy interesantes que se plantearon o se plantean en el entendimiento de la profecía para mejor comprender las doctrinas y el entendimiento, y en ese orden, sin decirnos, porque en este tema ni las iglesias ni las denominaciones son como muy transparentes, ellos siempre nos llevan a alguna posición escatológica sin decir que nos están llevando a una posición escatológica. ¿Qué significa esto? Significa que hemos estado influenciados por la creencia de alguien más sin que se nos dé la posición de haber estudiado y haber entendido el tema que se está planteando para poder nosotros ver y valorar qué tanto se ajusta a la totalidad de las escrituras. Entonces se han dado frases como que Apocalipsis es un libro difícil de entender, que Apocalipsis es un libro muy simbólico, que el Apocalipsis es algo incierto, y hay algo muy, no sé, extraño con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el 90% de las personas que escudriñan la escritura y que hablan sobre este libro lo tratan de una forma diferente a como se trata el resto de libros o el resto del entendimiento bíblico. ¿Por qué? Por eso mismo, porque están influenciadas por algún dogma
la religión siempre tiene dogmas con relación a diferentes temas, y el libro de Apocalipsis no es la excepción. Lo que pasa es que el libro de Apocalipsis lo afectan diversos dogmas que se vienen generando en la lectura, por ser un libro que está al final de toda la revelación bíblica. Se ve completamente influenciado por doctrinas o imposiciones de doctrinas que se dieron en el desarrollo de la lectura del texto bíblico. Esto provoca que lleguemos a ese libro con muchas deficiencias en el entendimiento, que no deberían ser así, que deberían ser haber estado aclaradas desde el principio, pero se fue sumando. Por ejemplo, temas que vienen generando problemas para entender el libro de Apocalipsis, todo el desarrollo del entendimiento pleno que tenga el creyente con relación al pueblo de Israel. Si el creyente no tiene un fundamento pleno con relación al pueblo de Israel, le va a costar mucho entender el libro de Apocalipsis. Las deficiencias que hay para entender el cumplimiento de la ley en Cristo, todos los conceptos cerrados que están sobre la forma en que la ley define el cumplimiento de la obra de Jesús, y algunos otros puntos ahí que son elementales en el entendimiento y comprensión de la Escritura, de comprender bien la obra de Jesús, el sacrificio, el propósito del sacrificio. ¿Por qué? Porque no podemos llegar bien fundamentados al libro. Yo siempre les digo que esto es algo así como el libro de Apocalipsis es el resumen de toda la Escritura. Cuando llegamos al resumen de la Escritura con deficiencias en el entendimiento, es normal que no podamos entender ese resumen. Es como si Apocalipsis fuese el examen final de todos los temas bíblicos, donde se resumen todos los temas, tanto la simbología, la historia, el relato, los personajes, y si yo no lo entendí bien o deseché por completo la lectura del libro, es muy difícil que pueda comprenderlo. ¿Qué pasa? Que el Apocalipsis resume todos los contextos de la Biblia, todo el contexto simbólico, todo el contexto espiritual, todo el contexto natural, toda la revelación del pueblo, todo el cumplimiento de la obra de Jesús plenamente. Y al ir dejando yo páginas completas del texto bíblico sin leer, es muy difícil que yo pueda entender cuál es la referencia del libro de Apocalipsis, cuál es la concordancia, como lo diríamos nosotros los creyentes cuando estudiamos la Biblia. Entonces, si yo divagué, por ejemplo, en una doctrina como el calvinismo, o divagué en una doctrina como la Trinidad en la lectura de la Biblia, y todavía no he salido del libro de Juan, de estar explicando, preguntando que por qué oraba Jesús, o por qué se bautizó, o si la salvación se pierde, o si el infierno existe o no, preguntas, dudas muy básicas que los creyentes tienen en algunos temas bíblicos. Obviamente, cuando llego al Apocalipsis, si yo ya decidí antes creer que, por ejemplo, el infierno no existe, no voy a entender nada, ni para mí va a tener sentido nada que tenga que ver con el lago de fuego en Apocalipsis. Si yo creí que la salvación no se pierde, entonces yo voy a llegar a Apocalipsis con un contexto de que me va a ser difícil comprender por qué dice que va a volver en el libro de la vida, o a qué se refiere con esos textos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo, o qué fue lo que las doctrinas y las iglesias hicieron con relación al libro de Apocalipsis? Crear filosofías que tratan de alinear el libro a lo que ya estaba, a lo que ellos han ido conociendo, para que el libro no contradiga las doctrinas que ellos tienen, y darle a la gente una respuesta del libro de Apocalipsis que se asocie con relación a las doctrinas que ellos han enseñado. Ayer les explicaba que dentro del contexto están estas tres grandes escuelas. Hay una ahí adicional que no es muy escuchada, pero está permeada entre todas. Normalmente todo el origen
viene de estas tres líneas de estudio bíblico o entendimiento bíblico en el que se quiere someter al libro Apocalipsis, que es el preterismo, el historicismo y la escuela futurista. Cada una de las posiciones doctrinales que las personas tienen se asocian a todos estos detalles. Hay otra llamada la idealista, que es un concepto muy filosófico que plantea Apocalipsis como un libro de una revelación de un contexto espiritual donde todo es del bien y el mal y se idealiza el contexto del libro en el sentido de que se filosofa mucho con eso para supuestamente darle una interpretación. Entonces no, que el milenio ya es en nosotros, que nosotros somos el reino, y trae una función espiritual filosófica, desde una filosofía, una perspectiva muy del espíritu del hombre, donde se ve influenciada. Es muy interesante porque a pesar de que esas son escuelas donde proponen diferentes entendimientos con relación al cumplimiento del libro de Apocalipsis y están separadas en sus conceptos, la gente se ha dado a la tarea de tomar de cada una de estas escuelas un poco de la base del entendimiento que tienen para entender el libro de Apocalipsis. Y entonces es una mezcla que hay que ir como que dilucidando paso a paso con las personas. Entonces la gente me dice, bueno, yo sí creo que este evento va a ser a futuro, pero yo creo que este ya pasó y este lo entiendo con la historia. Entonces, por ejemplo, el preterismo es la base de la enseñanza tradicional católica romana, y en el preterismo ellos asociaron un tema que se llama la teología del reemplazo del pueblo de Israel, donde fundamentan que el pueblo de Israel no tiene nada que ver con el cumplimiento profético, lo desconocen completamente, y toda la interpretación bíblica que dieron con relación a ese cumplimiento profético está enfocado en ellos, en demostrarle a las personas que la teología impartida por ellos desde el catolicismo es la correcta, y se atreve incluso a anular cumplimientos bíblicos para fundamentar eso. ¿Por qué? Un ejemplo, ellos vienen y plantean en su entendimiento que está en novenario, que pueden orarse por las almas de los muertos y presentar oraciones, interceder por eso. Entonces ellos no quieren hablar de una resurrección de los muertos porque ellos ya le vendieron la idea a las personas de que usted puede hacer una misa de novenario para que el alma de esa persona esté en el cielo. Para un católico no tiene sentido la resurrección profetizada en capítulo 15 de Corintios, porque ellos no creen en eso. Ellos creen en una muerte que se puede redimir a través de la oración, en un ritual de 9 días, donde se intercede para que el alma no se quede, no sé cómo lo dicen ellos, en algo así, una especie como de limbo, y sea perdonada sin importar muchas de las cosas que cometió en su vida, en la manifestación de su vida físicamente o corporalmente. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Pusieron algunas interpretaciones, anulan, usan mucho el concepto de eso no está vigente, eso ya pasó. ¿Para qué? Para fundamentar su teoría o su interpretación profética del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis le genera a los creyentes católicos una serie de inconsistencias en la teología que se planteó la iglesia, en la forma en que la planteó. Entonces, muy difícil. Usted nunca va a ver una iglesia católica a un cura predicando de las profecías de la segunda venida de Cristo. Ellos lo que hacen del infierno, por ejemplo, para demostrar que el infierno existe, es con el propósito de que la gente venga y vaya y haga misas para los muertos y cosas como esas. La intercesión que ellos tienen por los muertos,
en el sentido que ellos plantean que los santos están intercediendo por nosotros en el cielo y todo eso contradice el tema de la resurrección. Una de las cosas que más contradice el tema de la resurrección en la segunda venida de Cristo, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, por ejemplo, es el tema de María. La intercesión mariana es completamente contraria a los conceptos que establece el libro de Apocalipsis, entonces ellos lo ignoran. Una de las estrategias que han usado es no hablar de eso. Entonces usted va a ver, es casi que algo, una especie en peligro de extinción, un escatólogo católico. No hay expositores de escatología, entendiendo que la escatología es el estudio de las profecías de Apocalipsis. Es una rama que ellos lo ponen en la teología. Sabemos que ni la teología, ninguna rama de ella es una buena base para entender el cumplimiento profético del libro de Apocalipsis, pero en especial es muy particular que no existe escatología católica. O sea, la teología católica nunca plantea el estudio del libro de Apocalipsis y lo que hace es esa escuela preterista mezclarla con los conceptos idealistas que les estaba explicando. Entonces ellos idealizan que el reino de los cielos es nuestro corazón, o son cosas muy raras, porque el creyente le dicen que ya usted vive en el reino de los cielos, está aquí el reino que Jesús estableció, pero cuando muere le mandan a interceder por 9 días para resucitar, o para que el muerto vaya y esté en la presencia del Señor. Entonces ellos nunca te van a enseñar algo. Una de las posiciones que tienen este tipo de escatologías es que siempre van a responder con dudas. Bueno, pero aquí Pablo dice ausente en el cuerpo, presente en Cristo, ya él está en Cristo, ¿para qué tiene que resucitar si ya está en el cielo? Entonces la base argumentativa es destruir otros textos para fundamentar su posición, anulándolos, que ya hemos hablado mucho de eso y es un error grave. Continuando con el orden, bueno, les había explicado que vino una escuela historicista donde comenzó a plantear la responsabilidad de la Iglesia Católica en el cumplimiento profético y asignarle a la Iglesia Católica la responsabilidad de la manifestación del anticristo. Muchas de las cosas que sucedieron, por ejemplo, por las cruzadas y las persecuciones que se hizo con relación a los protestantes. Nace en ese momento una interpretación historicista que viene tratando de asociar siempre al papado con el anticristo y a todo lo que se le pueda dañar la imagen a la Iglesia Católica a través del cumplimiento de Apocalipsis. ¿Por qué? Sabiendo ellos que hay una debilidad en el contexto de la enseñanza de la Iglesia Católica, escasez absoluta del entendimiento profético y una escasez absoluta del análisis del libro de Apocalipsis por parte de la base de enseñanza teológica católica, nace esta escuela historicista con el propósito de confrontarlo y ser como la punta de lanza del concepto protestante para señalarlo. Y entonces esta base historicista es de donde usted sacó la idea que la Iglesia Católica es la ramera de Apocalipsis, donde usted sacó la idea de que el anticristo tiene que ser un papa romano y algunos detalles que están unidos en ese tipo de conceptos. Cuando usted va estudiando y va viendo el cumplimiento profético de todas las cosas, se va dando cuenta que de dónde va tomando las ideas. Entonces, usted puede tener una mezcla de todas estas escuelas. Por ejemplo, usted puede tener una mezcla de pensamientos donde cree que hay unas partes de Apocalipsis que son filosóficas, idealistas. Nosotros somos el espíritu, nosotros somos el reino. Unos conceptos muy, muy idealistas mezclados con algunos conceptos historicistas. Entonces usted dice,
Sí, pero la ramera fue la Iglesia Católica. Entonces usted tomó una idea preterista, la unió con una de las posiciones historicistas y usted cree que al final de los tiempos vamos a vivir en un paraíso de nubes de algodón. Entonces, ¿qué hizo? Tomó una idea preterista, una base historicista y una futurista y hizo su propia escatología. Es muy normal en el libro de Apocalipsis que las personas hagan su propia escatología y fundamenten las cosas según sus propias creencias. Entonces, la gente lo que no ha logrado ver en el detalle de todas estas cosas y por qué tenemos que entenderlo bien, es que la gente no ha logrado, por ejemplo, comprender cuál es la base de entendimiento que tienen con relación al libro y no sabe cómo dilucidar ese entendimiento plenamente. ¿Por qué? Por todas estas mezclas que se dieron. Entonces, entendiendo un poco el tema de las mezclas que se han dado, el concepto, cómo se han ido aplicando esas mezclas, nosotros podemos entender ahora que se requiere un estudio más consensuado del libro de Apocalipsis, más en orden de ese libro, para poder ver algunos detalles que en otros momentos no hemos observado. Entonces vamos a conversar sobre el tema, vamos a ampliar sobre los detalles para que usted tenga un conocimiento más pleno de todos estos aspectos y tenga, no sé, se le abra un entendimiento, por decirlo de alguna manera, a estudiar los libros y a entender el concepto profético desde una base bíblica, donde la regla que usted pueda entender a través de la base bíblica sea consecuente en toda la interpretación profética y en todo el orden, utilizando como parámetro de medida la obra de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por ejemplo en la obra de Jesús en la cruz hubieron cumplimientos naturales y cumplimientos espirituales. Esos cumplimientos naturales y espirituales están muy definidos en la Escritura en un entendimiento pleno para que usted mantenga en ese tema el concepto del orden espiritual que la Biblia le da o el concepto de del orden natural. Por ejemplo, cuando Jesús murió en la cruz en un concepto natural y en un entendimiento de cumplimiento natural, se dio el desarrollo del derramamiento de la sangre. O sea, ¿por qué me refiero a natural y en un contexto de cumplimiento? Porque Jesús plenamente derramó su sangre en la cruz. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis y se habla de que Él va a hacer derramar la sangre de sus enemigos, si en Él se dio un cumplimiento de que el derramamiento de sangre tuvo que manifestarse a través de este cuerpo natural que tenemos, y tuvo que darse, ese cumplimiento va a ser así. Si Apocalipsis habla de una tribulación y de una persecución, y por ejemplo nosotros estudiamos en las cartas y vemos que Pablo, Pedro, Esteban y todos ellos sufrieron una persecución que fue manifiesta y percibible en este cuerpo natural que tenemos, no cambia el contexto. ¿Por qué no cambia? Porque es la forma en que está el cumplimiento, porque la Biblia lo que te va a establecer son dos parámetros: el cumplimiento para los que están en el espíritu y el cumplimiento para los que están en la carne. Para los que están en el espíritu, las cosas de la carne son pasadas porque la Biblia les propone una muerte de la carne, y para los que son de la carne, el espíritu no está manifiesto en ellos y no tienen un entendimiento espiritual. Entonces, a los espirituales se les da un cumplimiento, a los carnales se les da otro. ¿Por qué? Porque los espirituales llegaron a un entendimiento de caminar hacia cosas mayores y los carnales no. Y el libro de Apocalipsis va a pasar primero por medio de las cartas de Pablo, donde por ejemplo Pablo manifiesta, les hablo como a carnales,
y no como espirituales por su entendimiento. Entonces, en ese mismo orden de hablarles como canales y no como espirituales, la Biblia les profetiza como canales y le profetiza como espirituales. Ese es el concepto bíblico pleno. Okay, en ese contexto, el orden bíblico es ese. El orden bíblico es una serie de cumplimientos espirituales y una serie de cumplimientos manifestados en la carne para los creyentes y los incrédulos. La Biblia no hace distinción entre creyentes y entre incrédulos, o sea, no hay categorías de incrédulos y no hay categorías de creyentes. Se han dado errores en el entendimiento profético. Se han dado errores en el entendimiento profético de algunos de los expositores de estudios escatológicos, donde ellos generan distinción entre tipos de creyentes. ¿Qué es una distinción entre tipos de creyentes? Una distinción entre tipos de creyentes es, por ejemplo, la teología del reemplazo, que habla que los judíos tienen un trato distintivo con relación a las profecías, que ese trato no se da para la iglesia. Entonces, ¿qué generan ellos? Primero generan una distinción entre la iglesia y el concepto de iglesia y pueblo, porque ellos no quieren someterse a todo lo que está establecido en la escritura bíblica, y a partir de esa argumentación del concepto de separación iglesia-pueblo, generan grupos de creyentes de diferentes tipos y les dan cumplimientos proféticos de diferentes formas a cada uno. Ok, ¿qué sucede con ese tema? No tiene una base sólida en toda la escritura, sino es circunstancial. Es circunstancial a la interpretación de el que esté poniendo la postura, y esa interpretación circunstancial de que está poniendo la postura no se mantiene a través de todo el libro, sino que la cambian. Por ejemplo, algunos ejemplos de expositores. Hay un caballero mexicano que lo consideran un maestro de la escuela futurista de la iglesia evangélica, que hace una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y él dice, por ejemplo, una afirmación que no puede sostener en la Biblia, que la iglesia es la esposa de Cristo y Israel es la esposa del Padre. Y él copió el concepto de las bodas, tiene dos esposas, dos maridos, dos conceptos de bodas, y hace una serie de analogías donde él, para separar los conceptos y poder asociar algunas de las doctrinas que él tiene, genera una división que la Biblia no tiene. Entonces él me habla de un cumplimiento profético para Israel como la esposa del Padre, y un cumplimiento profético para la iglesia como la esposa del Hijo. Bueno, ya sabemos que eso viene de una deficiencia mayor en el entendimiento de la doctrina de la Trinidad, que realmente ese concepto la Biblia no lo apoya. Y tiene muchos errores. ¿Por qué tiene errores? Porque hay hechos y momentos claves en el cumplimiento que no está valorando y que no lo tiene dentro del contexto. Primero, la ley. El Hijo no puede tomar a la esposa del Padre. Segundo, que en Hechos de los Apóstoles 3.000 varones judíos piadosos de todas las naciones se convierten, y la iglesia comienza a nacer a partir de un grupo de creyentes judíos que pertenecen al pueblo de Israel, siendo que tendría que reconocerse que en algún momento la iglesia comenzó a nacer del origen del pueblo de Israel, o lo que concepto que ellos conocen como iglesia, comienzan a nacer desde el concepto de la conversión de 3.000 varones judíos, y hay un traslado de la esposa entre el padre y el hijo, y bíblicamente eso no se permite.
bíblicamente cualquier hijo que tome la esposa de su padre, como lo dice Corintios capítulo 5, es declarado anatema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son personas que se autonombran maestros, o la gente les enseña o les dice que son maestros, y la gente tiene por norma establecer que un maestro bíblico es alguien que conoce el texto bíblico aunque no lo sepa trazar. Entonces, por ejemplo, si yo vengo ahorita y le digo, no, en Corintios 15 habla sobre la resurrección, y en el 12 habla sobre los dones del Espíritu, y comienzo a decir qué habla en los capítulos, aunque yo conozca de qué hablan los capítulos y no tengo un trazo bíblico, la gente lo traza como un maestro. Voy a ponerles un ejemplo. Gamaliel era un maestro de la ley, y Pablo fue formado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel es reconocido un maestro de la ley, pero Gamaliel no tiene el entendimiento que Pablo tiene con relación a la ley basada en la obra de Cristo. Entonces hay dos conocedores del texto bíblico de muy grande conocimiento y manejo del texto, pero entre esos dos conocedores del texto bíblico, uno conoce el texto bíblico viendo el cumplimiento de la obra en Jesús, y el otro conoce el texto bíblico sin pasarlo por el filtro de la obra en Cristo en la cruz. Entonces eso provoca que uno con otro no sean maestros en el entendimiento bíblico, porque la Biblia nunca le reconoció a Gamaliel, a pesar de conocer las escrituras, ser un maestro de la enseñanza, como a Pablo sí se le reconoce, y él es tomado como maestro para los gentiles. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento bíblico, pero hoy se lo dice en algún momento a uno de sus hijos en la fe. Él le dice: aprende a trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente siempre tiene ese concepto. Cuando hay dos personas que tienen conocimiento de dónde están posicionados los textos bíblicos que hablan sobre diversos temas, la gente los tiene por maestros. Pero la distinción entre ellos va a ser plenamente el que pueda unir y traer una cronología de textos según el orden bíblico, en el cumplimiento de una enseñanza completa escrituralmente, y el que conoce los textos pero no sabe trazarlos. Eso es lo que ha estado pasando. ¿Qué ha estado pasando? Que la gente, por ejemplo, sabe lo que dice el libro de Apocalipsis, pero no sabe cuál es el orden, la cronología y la forma en que se tiene que unir. Y el libro de Apocalipsis necesita una base de entendimiento con relación a los profetas y a la ley y el testimonio de Jesús, para poder clarificar lo que nos está revelando. Si yo no tengo esa base, no tengo una buena exposición del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuáles son las bases del libro de Apocalipsis? La ley. Levítico es una base fundamental sobre el cual se va a afianzar el entendimiento del libro de Apocalipsis para mejor comprender. ¿La ley en qué sentido? En el sentido del cumplimiento en Cristo. Si usted no logra asociar el libro de Apocalipsis con el libro de Levítico, hay problemas serios. ¿Cuál otra base va a tener? Los profetas. Pero los profetas bajo el marco legal, o sea, referencias, 2 o 3 referencias en los profetas, a veces en diferentes profetas o a veces en el mismo profeta, pero con referencia a los símbolos. Por ejemplo, Daniel. Todas las interpretaciones que Daniel da, proféticas sobre las bestias y los animales, cuando vamos al libro de Apocalipsis, esas interpretaciones se sostienen. O todo lo que habla el profeta Zacarías sobre los jinetes y los caballos y el color de los caballos, cuando llegamos a Apocalipsis no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo que está revelado en la Biblia son verdades sólidas, contundentes, que están afianzadas a través de todo el libro, para que cuando lleguemos a algunos puntos los podamos entender. Por ejemplo, en el tema de los jinetes de Apocalipsis, los jinetes de Apocalipsis siempre se da una interpretación libre, y el texto de Apocalipsis no lo permite. ¿Qué me refiero con una interpretación libre? Que la gente, ¿qué cree usted que son los jinetes? Bueno, yo creo que el primer jinete es esto o es lo otro, y no importa lo que usted crea, importa lo que la Biblia dice. Los jinetes están revelados, y fue un concepto que la Biblia estableció parámetros para entenderlo desde el libro de Zacarías, en 2 capítulos de Zacarías, en el capítulo 1 y en el capítulo 6.
Entonces, ¿qué hace el libro de Apocalipsis? Busca el testimonio o el respaldo de los profetas para una interpretación más clara del texto bíblico y saber qué es lo que nos está refiriendo, porque Apocalipsis da muy poca representación de los símbolos por sí mismo, sino que siempre refiere a otras partes del contexto bíblico. En toda esa estructura, y lo que quiero es que comprendan algunos de los problemas y de los argumentos que tenemos para un estudio consensuado de un tema principal, que es el arrebatamiento, que no podemos entrar al tema del arrebatamiento libremente, no porque la Biblia no lo permita, sino por las filosofías y doctrinas que las personas tienen ahí, y se necesita que ustedes mismos sepan dilucidar cuáles son las doctrinas y las filosofías que les están afectando en el entendimiento del libro de Apocalipsis o el cumplimiento de los eventos, para que pueda caminar hacia esto, porque si no se vuelve estéril. ¿Por qué? Porque yo le puedo mostrar los textos, pero si usted es una persona, por ejemplo, que cree que la interpretación tiene que venir de una organización religiosa, que es un aspecto que se lo predica mucho a los católicos, usted no necesita perder el tiempo explicando todo, escuchando todo lo que vamos a hacer, porque usted no lo va a creer, usted cree que se lo tiene que decir la iglesia. Si por ejemplo usted tiene doctrinas como salvo siempre salvo, como la Trinidad, como la teología del reemplazo, que somos el Israel espiritual, usted no va a entender el libro de Apocalipsis y tiene que soltar eso. Pero si usted está en una denominación que le enseña desde ese punto, siempre va a estar chocando con una verdadera enseñanza. Entonces, hay muchos problemas. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo. La iglesia de Filadelfia española, tiene una pésima interpretación profética, un escaso estudio del texto bíblico, y predica una de las ramas parciales del futurismo. Cuando hablamos sobre el concepto futurista de la representación bíblica desde la escuela futurista, en esa escuela futurista hay una subdivisión del momento de cumplimiento por una interpretación de la profecía de Daniel. Esa subdivisión que se da con relación a la interpretación de la profecía de Daniel, que viene, por ejemplo, la escuela futurista entiende que todo está relacionado con el cumplimiento de las 7 semanas de las 70 semanas de Daniel, donde hay una semana pendiente de cumplimiento profético, y de ahí se subdivide en 3 áreas: los que creen que todo es al inicio de los 7 años, los que creen que es a la mitad de los 7 años y los que creen que es al final de los 7 años. Por ejemplo, la Iglesia Española de Filadelfia adoptó la posición de creer que el cumplimiento del arrebatamiento es 7 años antes, pero ellos pusieron el arrebatamiento como un dogma de fe, y pusieron ese dogma de fe como un requisito en su enseñanza, porque centraron toda la enseñanza en ese tema. Ayer yo les explicaba que esto funciona así. La segunda venida de Cristo tiene un orden de temas, de cumplimientos proféticos, donde hay varios eventos relacionados con el cumplimiento final de su segunda venida, que ninguna profecía por sí sola define su segunda venida, pero todas complementan la revelación de esos eventos. Ejemplo: cuando Jesús viene la primera vez en la cruz, el que él entrase en un pollino de asno, en que él leyese el libro de Isaías, el que hiciese sanidades y señales en el cielo, eran profecías que estaban explicadas en Isaías, en Jeremías, en diversos textos, pero todas eran accesorias al cumplimiento de la muerte en la cruz. La muerte en la cruz es la máxima de todos los cumplimientos proféticos en Jesús, y en base a eso se estructura todo, pero tuvo profecías intermedias en el proceso
que requerían ir señalando puntos de referencia de cumplimiento de eventos. Eso pasa con el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento de referencia dentro del contexto de los eventos de la segunda venida de Jesús, como el vencer a sus enemigos, el que todo ojo lo verá, el arrebatar al grano de trigo, el que pase el cielo y la tierra y los elementos vayan a arder y se dé una nueva manifestación de cielo y tierra nuevos. Son eventos que están ahí dentro de todo lo que encierra hablar de la segunda venida de Cristo. Pero, por ejemplo, esta iglesia de España ha hecho un dogma del arrebatamiento, centrando en el arrebatamiento la esencia de la segunda venida de Cristo como un dogma de fe, sin entender que, por ejemplo, el arrebatamiento es un evento que no está señalado para la totalidad de los seres humanos, sino para un grupo de creyentes específicos. Por ejemplo, el arrebatamiento es algo que en la transformación de los cuerpos lo van a sufrir los creyentes en Cristo a través del tiempo. Pero la transformación del estar vivos en el momento del arrebatamiento y el alcanzar el momento de cumplimiento del arrebatamiento es una profecía de una generación. ¿Por qué digo que es una profecía de una sola generación? Digamos que nosotros fuésemos, pongamos una expectativa, la generación que va a vivir el arrebatamiento con relación a la segunda venida de Cristo. En esa generación van a haber personas creyentes incrédulas. Dentro de los creyentes van a haber unos que van a ser transformados y no van a conocer la muerte. Entonces, si yo pongo un número, pongamos que todos tuvieron que creer en la obra de Cristo, que todos tienen que creer en la resurrección, que hay enseñanzas bíblicas que son fundamentales, está el bautismo, que abarca a una mayor cantidad de creyentes, está el creer en la cruz, está la resurrección de Cristo, está la predicación del evangelio, el dar testimonio, la manifestación del amor, y todo eso ya lo tuvieron que haber acumulado la totalidad de creyentes en el transcurso del tiempo, pero solo unos van a ser transformados. Entonces, en comparación con otros textos bíblicos, el arrebatamiento es una profecía específica que solo una generación va a vivir y solo determinado grupo de creyentes dentro de esa generación va a ver esa manifestación. Eso es una profecía accesoria de otros cumplimientos, que no define por sí misma la totalidad de eventos de la segunda venida de Cristo, ni con eso se culminan los eventos, sino que se da en una etapa de cumplimiento que no está dentro de ninguno de los tres parámetros de la escuela futurista, pero sí se da en una etapa de cumplimiento que bíblicamente la vamos a revisar, que la pone como un tema accesorio a la segunda venida. Importante, sí, obviamente es importante, es un momento pleno en Jesús, como muchos otros momentos plenos, como el de la cruz, como el de la resurrección propia de Cristo, como cuando descendió el Espíritu Santo, pero son detalles que están ahí. Por ejemplo, en la obra de Jesús vino la manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta y desciende, y hay un cumplimiento de la profecía de Joel cuando dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que está relacionado con el momento en que Jesús ya había resucitado y hace descender el Espíritu sobre Pentecostés. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el arrebatamiento. El arrebatamiento está narrado dentro de los contextos de las historias bíblicas y de los parámetros legales con relación a la segunda venida, pero no la define, sino es accesorio a eso. Entonces, para entender este cumplimiento profético es un poco más delicado de lo que la gente entiende, porque tenemos que comprender el orden de muchas profecías bíblicas y ver que ese aspecto es accesorio a la segunda venida de Cristo y no determinante ni definitivo con relación al evento de la segunda venida. Y ahí es donde comenzamos hacerse estudios ordenados y consensuados con relación a todos estos detalles
entendiendo qué doctrinas nos afectan, qué tenemos que soltar, si estamos dispuestos a entenderlo. Ahora, es un cumplimiento que aunque se va a dar sobre un grupo determinado, no todos los de ese grupo lo van a entender. Les pongo un ejemplo. Cuando Jesús se montó en el pollino de asno, hay una profecía cuando él ingresa a Jerusalén. Ese día el pueblo de Israel lo recibe, lo ve montado en un pollino de asno, sea un cumplimiento profético, pero no todo el mundo comprendió que se estaba dando un cumplimiento profético, ni todo el mundo entendió el contexto de ese cumplimiento. Entonces, ¿se manifestó el cumplimiento? Sí. ¿Algunos lo entendieron? Sí. ¿Era necesario que todos lo entendiesen? No. ¿Se dio como un cumplimiento pleno de la representación de el ingreso de él a su tierra y la promesa que se había dado para toda la humanidad? Sí. Pero no todos lo entendieron y no todos estuvieron preparados en el conocimiento de ese momento. El arrebatamiento es igual. El arrebatamiento es un evento que va a suceder, no requiere la comprensión del hombre, no requiere el trazo correcto dentro de la enseñanza doctrinal para cumplirse la profecía, no depende del entendimiento humano. La profecía se cumple por sí misma y en ese orden de cumplimiento que está determinado, van a haber algunos que puedan entender el evento y otros que aunque se les diga no lo van a poder. ¿Por qué? Porque los eventos proféticos no están determinados para que por medio de la profecía la gente llegue al conocimiento. El conocimiento es por medio de la fe. Y la profecía se va a acabar y hay otras cosas que van a perdurar más allá de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El arrebatamiento se va a cumplir. Es un evento bíblico. Tiene un orden y un momento de cumplimiento para las personas que está determinado. Dentro de ese grupo de personas determinadas, algunos van a llegar a entender el evento. Y lo que nosotros queremos es que usted lo entienda. Esto va a ser controversial porque el que no lo entiende lo va a argumentar. Pero no depende del argumento de las personas. Depende solo de lo que está establecido. Entonces lo que queremos es que usted lo entienda. Ustedes lo entiendan. Lo vayan viendo en el cumplimiento profético que se ha establecido. Y conozcan para esto, Live de Creyente Bíblico. Arriba lo dice. Para los creyentes bíblicos que están libres de algunas doctrinas y argumentos, tengan un conocimiento pleno del cumplimiento profético del arrebatamiento, entendiéndolo como un evento previo a otros eventos dentro de la segunda venida de Cristo, en el que sería valioso y verdaderamente un propósito de fe en nuestras vidas comprender cómo se cumple. Entonces ya vamos a entrar a más detalles. Ya les expliqué un poco de esto, ya lo había explicado un poco más, yo creo que han ido y ahora vamos a ir viendo detalles específicos del arrebatamiento, cómo se cumple, cuándo se cumple, por qué sabemos que se cumple, por qué les puedo demostrar bíblicamente que el arrebatamiento es un evento determinable en el conteo del tiempo de la segunda venida de Jesús, con momentos específicos, para que podamos entender más. Voy a hacer una pausa porque ya llego casi a la primera etapa del tiempo de exposición y necesito hacer unos lapsos ahí para poder hacer recortes al video cuando lo voy a editar. Entonces voy a hacer una pequeña pausa ahí de 5 minutitos. Si quieren toman agua, atienden algo que tengan que hacer, y nos vemos de regreso en 5 minutos, 5 cortos minutos. Ahí les pongo el conteo. Ya regresamos otra vez a ampliar sobre los temas. Recuerden que esto es un tema amplio que no se va a entender en 10 minutos ni en una exposición. Y sé que como toda clase o todo tema de estos, inicia con mucha gente interesada y termina con poca gente manteniéndose firme en lo que estamos estudiando. Entonces, para los que se mantienen firmes, van a haber pausas a veces, como ahorita 5 minutos, y continuamos con el tema.